Buenas tardes, bienvenidos amigas y amigos de las redes sociales a este su canal El Rincón Pericial, a una emisión más, una cápsula más, en donde vamos a llevar a cabo y platicaremos el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el caso de los criminalistas en México, quiénes son o quiénes fueron considerados o quiénes son considerados a la fecha los primeros criminalistas en México, quiénes son los precursores de esta ciencia del crimen, cuáles fueron las aportaciones que han dejado al mundo de la ciencia de la investigación y sobre todo pues al mundo del derecho, en la aportación del derecho. Es bien importante y bien interesante saber que nuestros antecedentes que hemos platicado en las cápsulas pasadas, pues siempre han existido las personas que se han dedicado a la investigación. Obviamente al transcurso del tiempo, como va evolucionando nuestro campo de trabajo, pues tendremos que ir evolucionando también en la forma del qué hacer, es decir, cómo aplicar los pasos para poder llevar a cabo una mejor investigación. Específicamente ese es el trabajo que han aportado estas personas y que preciso de ello se han ganado el título de los primeros criminalistas y los precursores de esta misma en México. Vamos a observarlo el día de hoy en esta cápsula. Bien amigos, no dejen de suscribirse, suscríbanse a este canal, envíen sus comentarios, envíen sus mensajes, aporten, si creen ustedes conveniente ampliar más la información que brindemos en esas cápsulas, con todo gusto, la ampliamos, la analizamos, la concentramos y la ampliamos. Envíen sus comentarios a este canal o al WhatsApp, al número de WhatsApp, al 55 69 62 44 14 o al 55 49 81 34 78. Esperamos ahí sus mensajes, sus WhatsApp o al canal de El Rincón Pericial. Nos pueden seguir también por Facebook, el Centro de Adiestramiento, Asesoría y Servicios de Expertise Integrales. Pues bien, es muy complejo determinar y establecer realmente quién ha sido el primer o los primeros criminalistas en México, porque la aplicación y la aportación de muchas áreas de trabajo científico, de trabajo técnico científico, como es el caso de la medicina forense, como es el caso de los juristas, los practicantes del derecho, los criminólogos, ¿verdad? También en un momento dado los psicólogos, la psiquiatría, y también la parte del ámbito policial, el ámbito de la investigación policial, todos ellos que han aportado a la práctica del desarrollo que conocemos hoy día como la criminalística. En otros términos, la ciencia del crimen, es decir, la ciencia de investigación del hecho material. Por esta razón ha sido muy complejo, inclusive pues, para los investigadores de renombre que han tenido dentro de su arduo trabajo el tratar de establecer líneas del tiempo y antecedentes que nos lleven a remontar quiénes puedan ser estos primeros precursores o criminalistas en nuestro país. El caso, por ejemplo, de las investigaciones del doctor Moreno, del doctor Rafael Moreno, entre otros, que han tenido gran relevancia en el campo de la investigación criminalística, de la ciencia del crimen, y que ha aportado también elementos importantes para establecer que hemos tenido ciertos precursores. Entre ellos, y coincidimos muy claramente y concretamente, que efectivamente será el caso de los precursores denominados los tres pilares. Vamos a tener tres personajes muy interesantes y muy importantes como aportadores y como precursores de la criminalística. No obstante que Hans Gross, que se considera el padre de la criminalística a nivel internacional, en México específicamente consideremos tres pilares muy importantes en este ámbito de la ciencia del delito, del crimen. El señor, o el maestro Carlos Romagna, por ejemplo, que en un momento dado él aplicó y aportó muchos elementos para la ciencia del estudio del delito, en este caso, y del crimen, en un momento por el hecho material, aunque también fue criminólogo y también aportó muchos elementos necesarios para el ámbito de la criminalística. El profesor Benjamín Martínez también, que aportó desde el punto de vista científico muchos elementos para el desarrollo de esta ciencia. José Luis Lugo Fernández, que también aportó, entre otros, aportó grandes elementos en el asunto dactiloscópico. Bien, el caso el profesor Carlos Romagna, él es el autor de los elementos
de la policía científica. Estos elementos fueron editados en 1923. Para el caso de Benjamín, del profesor Benjamín Martínez, él fue el autor del libro de dactiloscopía. Entre estos dos criminalistas, principalmente como primer plano, Benjamín Martínez, él incursionó más de lleno, más de fondo al mundo apasionante de la investigación científica de los delitos. En México, en el caso del profesor investigador policíaco Carlos Romagna García, él fue el autor de los primeros tratados de antropología en su obra Los criminales en México. Esta obra pues, fue desarrollada y basada en estudios que realizó en la cárcel de Belén. Además, él redactó, entre otros elementos, él redactó los primeros fundamentos de la policía científica y la criminología, y que estos fueron aparecidos en México en 1907, donde en estos se establece el servicio de la identificación de la Inspección General de la Policía de México, de la Ciudad de México. En su obra sobre la policía judicial científica, él define los métodos y técnicas de esa época para la investigación criminal, en esa época. Entonces él fue considerado el primer experto en criminalística, en criminología y policía científica en México, así nada más de pequeño, ¿no? Fue también periodista, escribió para el periódico Imparcial, para el periódico Liberal. Carlos Romagna, él fue considerado uno de los fundadores de la criminalística y de la criminología en México por las obras que publicó. Entre otras obras muy importantes, muy interesantes, citamos Los criminales en México, por ejemplo, en 1904, Los crímenes sexuales, en 1906, La estadística criminal, en 1907, Los crímenes sexuales y pasionales, los matados de mujeres, para 1910, y Los crímenes en México, entre otros, el ensayo de psicología criminal, en 1923. Otro de los datos interesantes o aportaciones de este señor, él redactó los artículos geográficos del Diccionario de Geografía, Historia y Biografía Mexicana. Para el caso de 1920 de Benjamín Martínez, el profesor Benjamín Martínez, él conoce al profesor Lugo Fernández en ese tiempo, quien a su vez, Lugo Fernández, conoce a Juan Bucetich. Recuerden ustedes que Juan Bucetich, criminalista también, policía también, que estableció el mecanismo o el sistema dactiloscópico que lleva su nombre, Bucetich, y se establece en Latinoamérica. Entonces, este señor Bucetich, él es prácticamente su profesor de Lugo Fernández, se convierte en su discípulo, y él más adelante le enseña, lo que él aprende de Bucetich, le enseña a Benjamín Martínez, le enseña la disciplina de la dactiloscopía. Y pues luego entonces, entre ellos dos, más adelante ellos juntos, iniciaron el gabinete de identificación criminalística de la Ciudad de México. Siendo, pues, en este caso, Benjamín Martínez el jefe de la Oficina de Identificación Criminalística, y más tarde, pues él ya se proclama, se autonombra el introductor de la criminalística, de la dactiloscopía en México. Llegó a ser fundador del Servicio de Identificación Judicial Militar y del Servicio de Identificación de la Policía de México. Establece entonces el Laboratorio de Criminalística de la Jefatura de la Policía del Distrito Federal en 1926. Benjamín es el primero en iniciar de inmediato la aplicación de la criminalística cumpliendo las normas señaladas por Bertillón en relación a la fotografía en la investigación de los delitos, de manera ya técnico-científica. Para 1920, Benjamín escribía la formación técnica de los noveles de la investigación criminal. Él escribía su manual llamado Manual de Dactiloscopía, Mis Lecciones. El profesor Benjamín Martínez, pues no tan solo era un experto en el ámbito de la dactiloscopía, la antropometría y el retrato hablado, sino que también era criminalista. Él salía a los lugares de los hechos a realizar investigaciones criminalísticas en auxilio de la policía y del Ministerio Público. Por su parte, Luis Lugo Fernández, experto en dactiloscopía, discípulo desde luego del gran sapiondo en el ámbito de la dactiloscopía, Bucetich, pues él fue de alguna manera en 1914 quien estableció la primera oficina de identificación donde se aplican
En ese entonces se aplicaban en las que nacientes en ese tiempo, las fichas sinaléticas estaban dándose apenas en un momento dado la aplicación de estas fichas. Él aplica el sistema dactiloscópico, incorpora el sistema dactiloscópico a esas fichas de Bucetich, aplica la antropometría y la fotografía de Alfonso Bertillón en este proceso. Recopila todas las fichas decadactilares existentes en Yucatán en 1910, por ahí de esa época, y le da pues una base formal a lo que conocemos como el archivo decadactilar. Para 1935, pues con todos esos procesos y todo este interés e inquietud de la situación de la criminalística, de la investigación criminalística, pues se crea en la escuela, una escuela de la policía, en la que además de otras materias, de otros elementos a conocer, se empezó a impartir la materia de la criminalística como un elemento base formativo de la investigación. Bueno, pues bien, como podemos apreciar, es como intervinieron varios personajes en la formación de las ciencias forenses en nuestro país, dando pie al desarrollo profesional de esta disciplina y sus practicantes al paso del tiempo. No obstante de ello, de lo anterior, la criminalística pues entró en esos años, entró en un proceso de letargo, entró en ese proceso muy fuerte, sufrió un estancamiento muy duro. No obstante de trabajos tan interesantes de exponentes de esa época, se empezó a tener ese estancamiento, pero no fue sino hasta el año por ahí de 1971 en que se desarrollaron grandes avances muy rápidos en este ámbito, con la introducción inclusive ya del método científico aplicado a la investigación y el examen de los analítico e instrumental de los indicios. Y ya aplicamos, en ese momento se empieza a desarrollar y aplicar la parte técnica científica al análisis de los indicios. Habiendo grandes aportaciones, desde luego, de personajes tales como nuestro gran maestro, exponente, máximo exponente de la criminalística en México, Alfonso Cuarón, el criminólogo Alfonso Cuarón, Quirós Cuarón, Teodoro González Miranda, entre otros también, Ernesto Abreu Gómez, Fernando Beltrán Márquez, por ejemplo, José Gómez Robledo también, Maximiliano Ruiz Castañeda, Arturo Romano Pacheco, Rafael Moreno, el doctor Rafael Moreno González, como no, Juventino Montiel Sosa, José Luis Rodríguez Manzanera, entre otros. Y así como eso hay bastantes exponentes en el ámbito de la investigación y la criminalística, no obstante que muchos venían del ámbito de la policía, venían del ámbito de la criminología, del ámbito de la investigación. La medicina forense, como el caso de Quirós Cuarón, pero que aplicaron siempre condiciones muy elementales para el desarrollo de esta ciencia tan interesante que es la ciencia del crimen. Continuamos y establecemos y expresamos que efectivamente al paso del tiempo, ya en nuestras condiciones de trabajo, hemos tenido grandes avances, aunque en esa época hubo esa condición de letargo, de retraso, pero a partir de los 70-71 se empezó a desarrollar de una manera pues avanzada. También es interesante considerar que podemos encontrar el nacimiento de los peritos a partir de esas épocas, porque recordemos que la criminalística, que la ciencia, la aplicación método científica del entender del delito en cuanto al hecho material, que efectivamente quien lo ha venido desarrollando en este ámbito de la investigación pues han sido, valga la palabra, los investigadores, la policía, la institución o la instancia dedicada a la investigación y persecución de los delitos. A través del Ministerio Público, la Policía de Investigación, la Policía Ministerial, pero por otro lado aparecen los expertos, aparece el área técnico-científica, el área expertis, la conocida como los peritos o los servicios periciales. Efectivamente, por ahí en alguna época después de 1971 aparece más adelante la capacitación, la profesionalización de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde empiezan a tener esa gran relevancia y capacitación en áreas diversas encaminadas a la criminalística, a la investigación criminalística. Desde el punto de vista de la expertise, áreas muy específicas en ciencias, en disciplinas, que los llevan a dominar
en un momento dado esas áreas como un área de expertise. Inclusive la capacitación, el entrenamiento en relación a la utilización de los equipos en ese entonces sofisticados para el análisis técnico instrumental de los indicios. Entonces aparece ya la figura de los peritos, de los expertos en materia de la investigación criminal. Entonces podemos tener dos vertientes prácticamente, que es el criminalista, que es el investigador en un momento dado, aquel recopilador en campo de los elementos que puedan reunir esos caracteres a la autoridad competente para poder ejercer la acción penal o no ejercerla, según sea el caso. Y por otro lado, la parte del expertise, el expertise de campo y de laboratorio, que permite en un momento dado también concatenar esos elementos y poder conjeturar todas las condiciones técnico-científicas para que la autoridad competente pueda ejercer o no la acción penal. Y que para que los juzgadores puedan tener elementos muy concretos, visiones muy concretas para establecer una apreciación más concreta, conforme a derecho, de los elementos jurídicos. Entonces, estas dos vertientes las podemos analizar de esa manera, en donde existe la aplicación de la criminalística por los investigadores de campo, que son en su momento quien la ha venido ejerciendo al paso de ese tiempo, acuñado la policía en las áreas de investigación policial, y por otro lado la parte de la expertise, que se encarga del análisis técnico-científico de los indicios. Desde luego que su trabajo de campo y el trabajo en laboratorio. Los servicios periciales que se han estructurado en las instituciones que tenemos hoy día en el ámbito de la Procuración e Impartición de Justicia, como es el caso desde la Fiscalía hoy, Fiscalía General de la República, la Fiscalía o Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y las diferentes fiscalías de los estados de la República, que dentro de sus estructuras pues establecen lo que es su ámbito ministerial. Entre ese ámbito ministerial, su policía ministerial o de investigación y sus áreas de servicio forense, de medicina forense y servicios periciales. Entonces, la estructura de esa naturaleza ha permitido en un momento dado tratar de llevar y establecer la relación de los elementos encontrados en un lugar de los hechos para poder determinar en el ejercicio de la acción penal o no, o poder brindar en un momento dado los elementos a los juzgadores. No obstante a todo esto, sí es importante que estemos conscientes que la evolución de estas áreas de trabajo práctico en campo y de conocimiento técnico-científico pues, tenga que ir avanzando. No podemos quedarnos al paso del tiempo así. Tenemos que evolucionar, tenemos que ser más profesionales, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir hacia adelante, ¿verdad? Y no dudemos que más adelante nuestras estructuras, inclusive en el ámbito de investigación ministerial, forense y pericial, pues tengamos que transformarnos en otras estructuras más fortalecidas, más esclarecidas para nuestro desarrollo en el trabajo técnico-científico, y que esto sea pues para beneficio de la aplicación de la ciencia del delito, la ciencia del crimen, y sea para mejorar en un momento nuestros sistemas y nuestros servicios que hoy impartimos en nuestro querido y hermoso país. Bien, precisamente por eso es importante la formación de los profesionales y profesionistas en el ámbito de la criminalística. Algo bien importante que hay que mencionar: la carrera y la profesión no dice investigador criminalista, no dice licenciado en investigación criminalística o criminológica, ¿no? Ese es el licenciado en criminalística o el licenciado en criminología criminalística. Aquellos profesionales que van a desarrollar todas las disciplinas y todas las áreas de conocimiento apegados y aportados hacia el ámbito del derecho, hacia el ámbito de la aportación de elementos que permitan a los juzgadores tener una mejor apreciación y poder desarrollar un mejor sentir jurídico. Esa es, así en grandes términos, con términos muy concretos, lo que la profesión nos va a llevar. El ámbito de la investigación, desde luego, el perito, lo que conocemos como el perito o el investigador, es el que deba de llevar a cabo toda su metodología de a la vanguardia, con conocimientos de punta, la aplicación de áreas técnico-científicas como los laboratorios,
con instrumentos, con instrumental, con equipamiento más sofisticado, y no quedarnos para el paso del tiempo, como era el caso de, que en su momento fue funcional, el caso por mencionar, el caso de la prueba de la parafina, ¿no? Que se quedó en el tiempo, bueno, en su momento pudo haber sido buena, pero quedó al tiempo. Vienen evolucionando las pruebas en relación a la balística, por mencionar ejemplos, así como eso, pues van desarrollándose otras áreas técnicas científicas, por ejemplo el ámbito genético, ¿no? En estos sentidos. Entonces es bien importante retomar y tomar en cuenta todas estas condiciones de aportación hacia lo que es el ámbito de la investigación. Por el lado de la profesionalización del personal de investigación, o la llamada policía ministerial de investigación, pues que dentro de sus academias y dentro de sus escuelas pues tienen la formación prácticamente de los métodos de investigación como elementos muy concretos o elementos base, pero también sabemos y conocemos por historia que se introdujeron las condiciones de la criminalística para pues tener los dominios y los conocimientos que les permitan hacer un mejor trabajo. Bien, por ello es importante entonces estar conscientes que no son áreas divididas, que no son áreas de trabajo en las que esté uno luchando contra el otro, en las que deba de haber dualidad de mando o de dualidad de profesión. No, al contrario, son áreas complementadas y todas son una pirámide en la que se fortalece la impartición de la justicia, en la que se debe fortalecer esta aplicación. Decía nuestro maestro exponente, el máximo exponente de la criminalística, nuestro maestro Alfonso Quirós Cuarón, él decía muy prácticamente y dejó asentado en sus bases que sin la ciencia y la técnica no hay justicia. Y eso es bien cierto, eso es bien cierto. Por eso es que hoy día se ha tenido que hacer a flor de pie de todo mundo, a ojos abiertos, el hecho del trabajo de los técnicos científicos o expertos en las materias periciales. La policía de investigación, la gente que trabaja esa parte del campo, de la reunión de los elementos, tanto como el caso de los expertos en la materia, como los criminalistas llamados peritos de campo o peritos de instrumentales o de instalaciones, que son los peritos de laboratorio. Sin uno ni en otro no funcionaremos. Es importante retomar que las 3 áreas, o las 4 áreas, o las 5 áreas son interesantes y relevantes el trabajo en conjunto. Bien decía también Alfonso Cuarón en relación a su ideología, en donde él establecía que funcionaran prácticamente en relación, y gracias a él fue como en su tiempo hay que aclararlo, funcionó de una manera, pues vamos a entender, posiblemente adecuada, el trabajo de equipo del Ministerio Público, el área forense, el criminalista y todos aquellos que, el perito, la policía de investigación, todos aquellos que en conjunto tendrían que estar en el lugar de los hechos, en el área de intervención y hacer su trabajo, cosa que desafortunadamente vemos que se ha perdido, que se ha disgregado, y habría que investigar cuáles son las razones por las cuales se ha disgregado ese trabajo, y que desafortunadamente en muchos de los casos lo único que se aprecia, si es que se llega a apreciar en un trabajo muy reconocido, el trabajo de los peritos en campo. Por ahí veremos al perito de campo, por ahí veremos un perito fotógrafo, si es que anda por ahí veremos un perito especialista de laboratorio, si es que hay y si es que pudo llegar al lugar, y párale de contar. Entonces por ahí no veremos lo que veíamos antes, el servicio médico forense, el médico forense como tal en el lugar de los hechos. Ya no se ve. Entonces se ha disgregado inclusive la ideología de Alfonso Cuarón, cómo se manejaba el hecho de que se quería precisar que efectivamente el trabajo fuera en equipo. El trabajo es en equipo. Somos una máquina, y esa máquina, cada uno de nosotros somos un engrane que le dé funcionamiento a esta máquina para que trabaje en su tiempo, trabaje a su velocidad, trabaje de su forma adecuada y dé los mejores resultados. Pero esperemos que en lo sucesivo podamos volver a tener un ritmo de trabajo adecuado como en un tiempo se tuvo, y que cada uno entendamos cuál es nuestra postura, cuáles son nuestras condiciones, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función que debemos de realizar en todo el proceso de investigación. Esperemos que así sea.
el trabajo de la aplicación de la cadena de custodia, inclusive como elemento muy interesante que más adelante en otra cápsula podamos tocar, que es respecto a lo que los lineamientos que nos establece cómo llevar a cabo esa responsabilidad de los indicios desde que son encontrados, desde que son aportados o desde que son descubiertos hasta que la autoridad determine su condición de término de esto. Entonces, comprendamos que tenemos responsabilidades y que el ámbito de la investigación criminalística no la podemos dejar caer, no podemos dejar que se vaya a la deriva trabajo tan interesante y tan importante que costó muchos años de esfuerzo, de cansancio, de aportación económica inclusive. Por ahí uno de los ponentes con su primer sueldo aportó y aplicó digamos que la papelería de su oficina con su primer sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede ser bueno, puede hacer malo el hecho de aportar esas condiciones? Es una consideración de criterio de cada uno de nosotros, pero lo que sí es importante es recordar, no dejar caer este sistema tan interesante en relación a la criminalística, que ha costado muchos años de esfuerzo, muchos años de trabajo, mucho desgaste de muchos investigadores, de muchos exponentes, y que no es justo, nos toca a nosotros, las siguientes generaciones, pues el darle seguimiento a inclusive una mejoría en los sistemas. Aportemos. Bien, eso es todo por el día de hoy en nuestra cápsula, espero les haya gustado, suscríbanse, nuevamente les comento, suscríbanse con su gran amigo, el maestro Héctor Herrera Velázquez, al canal del Rincón Pericial o en el Facebook de el Centro de Adiestramiento, Asesoría y Servicios de Experticia Integrales, o al número del WhatsApp 55 69 62 44 14 o al 55 49 81 34 78. No dejen de suscribirse, manden sus comentarios y de veras los esperamos en este programa, en estas cápsulas. Vamos a visitar más adelante algunas instituciones por ahí de formación profesional en el ámbito criminalístico, en el ámbito del derecho, en el ámbito de varias áreas que también pues, obviamente se relacionan con este asunto tan apasionante. Vertiremos en un momento las experiencias de estos estudiantes, estos pasantes en el ámbito, qué es lo que hoy en su experiencia tienen a contar y qué más les espera en el ámbito de la aplicación de su profesión. Bien, pues es todo por hoy. Muchas gracias. Buen provecho y buenas tardes.